caso, pero son discos que construyeron lo que hoy podemos colgarnos una medalla como un rock nacional o una cierta identidad. Después vamos a profundizar un poco en los grupos que produciste, pero me interesa un otro aspecto también que me pareció súper interesante, que es cuando vos decidís fundar Kamikaze, yo creo que había muchos desafíos, ¿no? Primero, el tema del idioma que ya hablamos, pero también la piratería, ¿no? Que era un gran problema. Y me encantó también cómo ustedes pudieron driblar eso, ¿no? Porque Paraguay no tiene no tiene ningún gran sello que invierta en Paraguay, ¿no? No hay, Warner no lleva, no viene acá y hace como hace en Argentina, como hace en Brasil, en Colombia, ¿no? Entonces, esa capacidad de tener que hacer mucho con lo poco, ¿no? Pero eso Bueno, también bueno, logró una cierta identidad, ¿no? Y increíblemente, o sea, era todo un desafío, ¿no? Hacer una disquera en Paraguay era algo impensable, ¿no? Bueno, no, bueno, había, primero, hubo trabajos que, bueno, a mí me da pudor decirlos, pero hubo un trabajo muy de hormiga, muy de ir a las radios, llevar los materiales. Eh, por ejemplo, La Excepción, que fue un disco muy bueno y que sigue siendo hoy una pieza, digamos, fundamental también, fue Turkish Blend. Y Turkish Blend tenía, salvo dos canciones, el sí, resto sí, estaba sí. en inglés, en alemán, bueno. Pero fue una banda estupenda. Nosotros le producimos el disco ya ellos disueltos. Pero me acuerdo de ir con el disco de Deliverance, de Turkish Blend, de Paico a las radios y no había una recepción, o sea, de los dueños, que inclusive algunos, muchos eran amigos nuestros, ¿no? O sea, esto no podemos pasar. Entonces lo que hicimos fue empezar a recorrer el Es que no interior. sonaba, en esta época no No, sonaba música en no, no, español. no, 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 y Era, ya los discos estaban editados. Lo mismo para convencer a los auspiciantes para poder financiar el proyecto. Eh, yo logré que convencer, los agarré distraídos, obviamente, algunas marcas, convencer de que financien este proyecto y de hacer una cuestión colectiva más que individual. O sea, no salíamos a buscar dinero para alguien, sino para nosotros. O sea, ese fue el concepto y que lo sigo sosteniendo hasta hoy, de cooperativizar las intenciones, los sueños, cooperativizar los anhelos. Entonces, teníamos ese apoyo, teníamos una audiencia buena, pero no teníamos una difusión masiva. Entonces lo que se me ocurrió era, bueno, si Asunción no es hostil, iremos al interior y así empezamos a producir esas giras por el interior con Palermo, que fue una marca que nos ayudó muchísimo y creyó en todo lo que hacíamos. Entonces, ¿por qué? Porque yo veía que en el interior no teníamos esas vallas de rating o de perfiles de las radios. Salvo acá, la Rock and Pop, que sí se convirtió en un nicho y en un lugar donde podíamos publicitar y hacer sonar nuestras canciones. Pero después las otras radios de a poco se fueron sumando. Pero yo rompí eso, dije Asunción no, y vamos al interior y empezamos a ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, con el auto, con mi señora, con los discos arriba, y llegar a todas las radios y entregar los discos y después llevarlos a los artistas que hagan reportajes. Pero y así, esto fue radios que, generando ese fenómeno cascada hasta llegar acá, ¿no? Hasta poder... bueno, claro, mucha gente se pregunta, ¿y cómo fue? Y bueno, así fue, así fue. Hacíamos ese trabajo y lo hacíamos entre todos, y todos colaboraban entre todos. Me acuerdo cuando vino Revolver a grabar, no tenían un solo instrumento, y bueno, los paicos le facilitaron los instrumentos, el otro le facilitó la sala de ensayo, el otro le facilitó, etcétera. Y era así, ese era el espíritu que por lo menos Operativo. tratamos, claro, tratar de que seamos todos, o sea,
más allá de que se manifestaba cierto éxito en algunas de ellas, en algunas bandas, nunca permitía que eso se ejerciera de alguna manera con alguna ventaja. Entonces teníamos grupos que eran menos taquilleros, pero que para nosotros tenían la misma importancia que el más pintado. El caso, digo un caso, por ejemplo, me gustaba mucho El Templo, que no era un grupo masivo, pero tenía la misma importancia que Paico, que sí era un grupo que vendía mucho, que teníamos shows. Entonces trataba de que el plantel que teníamos, la discografía y los artistas que teníamos, se sientan igual al resto. Obviamente que había resultados financieros y económicos que había que prestar más atención al que estaba Claro, produciendo, por pero eso supuesto. no implicaba dejar de producir a los otros. Acá dice Pablo Rojas, el aporte de Willy y a las entidades de gestión fue fundamental para que los músicos y productores hoy puedan cobrar. Tanto así, claro, tanto así que algunas radios dejaron de pasar sus producciones. Está eso también, ¿no? La represalia. Ahora, pero Sí, siempre sí. fuiste, pero es algo que nunca te fue fácil, ¿verdad? Sufriste represalia y tuviste que lidiar y después